Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que esté revisando esta clase. Vamos a tomar la sesión número 3 en esta materia llamada teoría pedagógica. Vamos a estar trabajando la situación de qué relación tiene la pedagogía con otras ciencias y cuál es el carácter dimensional de la pedagogía dentro del aula. Para empezar, vamos a identificar dimensión pedagógica. En este punto es la situación que vamos a entrelazar el aprendizaje, el alumno, el maestro, la escuela y las estrategias que van a implementar dentro de ese salón de clases para que se lleve a cabo una meta, un objetivo, un proceso de desarrollo de aprendizaje o una competencia. Aquí, en este punto, vamos a identificar cuestionamientos básicos. ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Y para qué enseñar? Esos son las identificaciones de la dimensión pedagógica. ¿Por qué vamos a implementar estas situaciones? ¿Para qué se va a llegar a esta meta? ¿Con qué finalidad lo vamos a lograr? Esa es una dimensión pedagógica. Para ello, tenemos que identificar las prácticas pedagógicas. ¿En qué consiste una práctica pedagógica? Es la relación que tiene el docente para manipular el conocimiento, identificar las distintas estrategias didácticas, metodologías, aplicaciones, materiales didácticos en el cual el docente tiene que dar un tema, tiene que dar un contenido o un conocimiento como tal. En esta práctica pedagógica es la relación compuesta que tienen los temas con las actividades, con los materiales, con la forma de enseñar, la situación de la relación del contenido con el mismo docente. La práctica se va dando a través de la formación del mismo docente. Las prácticas pedagógicas las vamos a hacer nosotros los maestros, porque los maestros vamos a ser las personas guías que vamos a interpretar este contenido o vamos a interpretar este tema para que el alumno lo pueda entender, lo pueda aplicar, lo pueda desarrollar en su vida cotidiana. Nuestra práctica la vamos a formular a través de nuestra trayectoria profesional. Esa trayectoria va a ser la situación en cómo nosotros hemos desenvolvido o vamos a desarrollar o cómo hemos desarrollado esta cuestión del conocimiento. No es lo mismo una maestra recién egresada de la licenciatura de pedagogía con nuevas y frescas ideas a un docente como yo de 10 años de experiencia laboral. Cambia la situación porque mis tiempos eran diferentes, la forma práctica de enseñar. Y no es lo mismo mi práctica a un maestro de 20, 30 años con doctorado, especialidad, diplomados, maestría y su didáctica es diversa. Su práctica es muy diferente. ¿Lo has visto? A lo largo de diferentes videos o diferentes maestros presenciales de la universidad, de la preparatoria, de la secundaria o de la primaria. Su práctica pedagógica fue diferente. Dictados, mapas, fotocopias, juegos, canciones, equipos, transcribir, resúmenes, cuestionarios, todo eso es la práctica docente. Y la forma en cómo te desenvuelve ese maestro y cómo te atrapa con su relatoría, eso es la práctica pedagógica. Lo que siempre he mencionado es que tu práctica pedagógica tienes que atrapar al alumno. Tiene que llamar la atención todo lo que hagas para que el alumno pueda recordar todo lo que le has mencionado o lo pueda ejecutar a lo largo de su trayecto de vida. Para esta situación vamos a encontrar lo que se llama transposición didáctica. La transposición didáctica es un proceso de adaptación de los temas, los objetivos y el alumno. En este caso es una situación de tres componentes: el estudiante, el temario o el diseño curricular y el docente. Sabemos que el centro de esta transposición didáctica es el mismo alumno, porque nos debemos de preocupar el cómo enseñarle, cómo es la persona, cómo es la forma que aprende, la situación que vamos a dar para que el alumno nos identifique o el alumno nos desarrolle. El alumno nos desarrolle la cuestión de cómo es la forma que él quiere que se le aplique una clase o que se le aplique un tema. Esa es la parte de la transposición didáctica.
Posteriormente, el docente tiene que identificar diferentes maneras, diferentes formas para que el alumno le entre el conocimiento. Para ello, en algún momento has visto inteligencias múltiples de Gartner o has visto estilos de aprendizaje. A diversas formas, tú tienes una manera de aprender a través de lecturas, a través de voces, a través de sonidos, a través de imágenes, a través de memorización y retención práctica. Esa es la forma de la transposición didáctica que va a hacer el docente, que se adapte todas tus necesidades a la forma en que va a hacer el maestro su clase. Y por último, el diseño curricular. Viene la forma de los temas, viene la forma de la situación del temario, viene la forma de la currícula a nivel nacional en que se encuentre. Esto te va a identificar qué temas le vas a enseñar, te da sugerencias de cómo vas a aplicar ese temario y al final a qué tiempo y a qué disposición lo vas a ejecutar. Por lo mismo, también este diseño curricular me va a ejecutar la situación en cómo voy a evaluar al alumno. Hemos visto que existen evaluaciones sumativas, diagnósticas, de inicio, desarrollo, de cierre, formativas. Eso lo debe de identificar el maestro para que él en algún momento pueda otorgarte una calificación, pueda otorgarte una observación, pueda reflexionar contigo una crítica en el aprendizaje, para que con ello todo lo que estemos dando hacia ti te sirva en algún momento. Y esa relación que debe tener el tema, el maestro y el alumno se deben de vincular para que al final podamos llegar a crear una calificación, podamos llegar a una observación crítica de un aprendizaje, de una habilidad o destreza que queremos que fluya a través de su conocimiento. En esto, el alumno, el maestro y el temario deben ejecutar prácticas, sugerencias, cuestiones, memorizaciones, análisis, reflexiones del temario, de los temas, de los experimentos y las situaciones que se lleven a cabo dentro del aula. Para esta transposición didáctica vamos a identificar que existe algo llamado enseñanza-aprendizaje. Dentro de la materia, una problemática es cómo enseñar y para qué enseñar. En esta situación es identificar estrategias que me van a servir para yo brindarles la información y con ello puedas tener un conocimiento más fácil de desmenuzar y hacerlo de manera más práctica en la vida cotidiana. La forma en que vamos a identificar esta enseñanza-aprendizaje va a ser identificado a través de la metodología, la estrategia, la didáctica que va a emplear el maestro. Aquí lo menciona que a través de un aprendizaje significativo y lo vamos a mencionar en la siguiente diapositiva. Pero en la forma en cómo te lo va a explicar, ese es el aprendizaje. El cómo lo vas a retener, esa es la enseñanza que vas a aplicar dentro del salón de clases. Enseñanza va directamente a la cuestión de cómo lo aprendió el alumno o en qué forma lo está digiriendo. Aprendizaje son los medios, transcursos, cuestiones y demás que va a hacer el docente para que puedas obtener un conocimiento, para que puedas adaptar ese nuevo contenido a algo que ya tenías. No vamos a hacer que el alumno viene en blanco, porque nunca un alumno viene en blanco. Siempre viene un previo de conocimientos por la casa, por el contexto, por el grado anterior, por el maestro anticipado. Todo ello nos va a permitir conceptualizar, como lo menciona el tema, conceptualizar los contenidos, la forma de enseñar y la estrategia que se va a implementar para desarrollarlo. Esta situación siempre va a ser dentro del salón de clases o en algún momento en el patio, en el laboratorio, en la situación escolar que se esté aplicando. Vuelvo a repetir la cuestión escolar. Para ello, vamos a identificar que lo primero que debemos de adaptar son los temas, que actualmente se le denominan contenidos. Hay una selección diversa de temas y contenidos que debemos de enseñar a lo largo de la influencia académica, con diferente gradualidad, con diferentes cuestiones de autores, con diferentes temas de aborde, pero ojo, siempre identificando que son temas que necesita el alumno adaptar, que son temas que necesito yo ejecutar por las necesidades que tiene mi salón de clases, que tiene la necesidad de aprender ello porque uno lo requiere,
2, lo necesita en la vida cotidiana. Y 3, porque le interesa. La parte más importante, el interés. Yo sé que en algún momento de tu vida viste álgebra, aritmética, trigonometría. No te va a servir en algún momento de la vida, porque no vas a ir a pedir 1 más XY de huevo. No. Más sin embargo, son conocimientos básicos que ejecutan la simplificación de una operación básica. Sigues haciendo sumas, restas, multiplicaciones o divisiones con un mayor grado de complejidad. A eso van los contenidos. Que el contenido debe de ser gradual, de lo más simple a lo más complejo, inductivo, de lo menos a lo más. Y sobre todo, que se adapte a mi necesidad. Es identificar qué temas son primero y primordiales para mi grupo o para mi alumno y qué posteriormente le voy a dar. No voy a enseñarle multiplicaciones cuando no identifica números. No voy a sumar y restar cuando no sabe del 1 al 20 la identificación física del número y la situación de un número natural. No lo voy a hacer. Por ello, el identificar todo este proceso del que el alumno qué requiere, lo vas a hacer a través de observación, de estrategias, de metodologías, de didácticas, de evaluaciones, para que tú puedas poner sobre la mesa los temas que en verdad llevan una prioridad. En un libro de textos en la actualidad ya no viene de una forma específica y escalafonada los temas. Ahora tú haces una autonomía didáctica y curricular en el cual tú revisas los temas en general, tú le das prioridad a qué temas van primero y lo vas graduando a través de la importancia, a través de la unión y la vinculación que puede tener un tema con otro, para que así el alumno aprenda y desarrolle las competencias y los aprendizajes o los objetivos dentro de este tema. Y para ello vamos a hablar de los objetivos. Y esos objetivos van a estar puestos a los alumnos para saber hasta dónde queremos que lleguen. En educación básica se le van a denominar actualmente PDAs, procesos de desarrollo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque han cambiado de nombre a través de las reformas educativas que ha tenido el país. Hace unos años atrás se llamaban aprendizajes clave, más años anteriores se llamaban competencias. Pero son al final de cuentas objetivos, metas que queremos llegar por un tema. Queremos identificar que se logre una habilidad o una destreza para que el alumno la pueda desarrollar dentro y fuera de la vida. Esa competencia y ese objetivo vienen en tu plan de estudios. En educación media superior y en educación universitaria ya se le nombran objetivos o se le nombran análisis de desarrollo. Ellos están en el plan de estudio y algunos los tienes que ejecutar y poder desarrollar. Recordemos que los objetivos siempre tienen una finalidad, que es un verbo, una acción que tienes que ejecutar al final para identificar que sí entendiste el tema, que sí vas a desarrollar una habilidad en la vida cotidiana. Y aquí dice un punto, asigna la responsabilidad de aprender. Ese es un objetivo, una meta, un PDA de aprendizaje. Para tener todo ello, como docentes debemos de promover un aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo no es más que hacer que el conocimiento que yo te estoy impartiendo, los temas que te estoy enseñando, los puedas llevar a la práctica en tu vida cotidiana. Los debas de tener presentes en una complejidad del mundo real. ¿Por qué? Porque los temas te van a servir para eso, para que puedas desenvolverte como ser humano, como persona razonable en un mundo. Y ese mundo tiene diferentes competencias, tiene diferentes obstáculos, pero tú tendrás que saber resolverlo porque tu maestro desarrolló un aprendizaje significativo. Tu maestro identificó que eras bueno en ciertas cuestiones y te hizo desarrollar un PDA, una meta. Y esa meta, al final, en tu vida cotidiana se va a llamar habilidad o destreza. Eso es el aprendizaje significativo. Hacer que el alumno desarrolle una habilidad. Hacer
que el alumno aplique lo aprendido en el mundo exterior. Y con ello vamos a tener una forma de evaluación. Existen diferentes tipos de evaluación y si tú observas mi esquema, hay diversos. Inicial, momentáneo, de observación, formativa, sumativa, en funcionalidad, en fin. La evaluación tiene que ser desde el primer momento que entras al salón de clase. En ese punto identificas los alumnos que son callados, los alumnos que hablan, los alumnos que son inquietos, los alumnos que son reservados, los alumnos que son muy sociables. Eso lo vas a identificar y ya es una observación. Y esa observación es una evaluación. Y esto nos va a identificar la relación que vamos a tener con los contenidos, la relación que voy a tener con las metas o los PDAs y la relación que voy a llegar a tener si logró eso. Acerca si el aprendizaje del alumno se dio a través de diversas pruebas, a través de diversas situaciones que yo tengo que dar para que el alumno identifique sus errores, para que el alumno identifique dónde tiene que mejorar y para que el alumno identifique una numeración dentro y fuera de la escuela. Dentro de la escuela su numeración de escala, su numeración de calificación. Fuera de la escuela a través de una habilidad por escalas. Puede, no puede. Sabe, no sabe. Necesita, requiere. Su esfuerzo es bueno. Para ello, todo trabajo, toda actividad, todo material que se aplique debe de tener una finalidad de evaluación. Para que el alumno analice si estuvo bien, si estuvo mal, si sabemos qué calificación le da, pero sin olvidar que la evaluación de números solamente es un número, pero la evaluación del aprendizaje como tal significativo tiene que ser que lo sepa desarrollar en la vida cotidiana. Esa es la situación, que sepa e identifique, concebir todo lo que aprendió en el salón de clases fuera de, en la vida, en la calle. Y aquí se resume el esquema. La dimensión didáctica va a través de un modelo pedagógico, de una metodología, de una meta, de un plan de estudios. Para que con ello podamos hacer una evaluación, una reestructuración curricular y nuestros proyectos transversales. El proyecto transversal es entrega de productos, de una evidencia de un trabajo o un tema en relación a diferentes materias. Una situación transversal entre español y geografía. La relación de sus temas puede ser. Y esa relación se identifica con esta situación de dimensiones pedagógicas. Teniendo ya la relación pedagógica que voy a tener con toda esta cuestión, ahora vamos a hablar de cómo la pedagogía se relaciona con otras materias. Porque pedagogía como sola hemos visto que sí es un auxiliar, sí es una ciencia, sí es un arte. Pero vamos a identificar que la pedagogía sola no puede y que las demás ciencias necesitan de la pedagogía porque siempre se identifican las formas de enseñar, la forma en que van a aprender. Aquí dice aquí que la pedagogía tiene la necesidad de apoyarlas a otras ciencias para poder investigar y analizar los fenómenos educativos. Que recordemos que pedagogía es el análisis de fenómenos educativos, de problemáticas que se pueden dar dentro del aprendizaje. Y vamos a ver diferentes situaciones de ciencias que tienen la relación con la educación, ya que se tienen conocimientos, habilidades prácticas en esas mismas materias. La primera materia que vamos a relacionar, filosofía. Una de las materias muy antiguas y de las cuales se identifica el razonable o el razonar. El identificar verdades, identificar el por qué se encuentra aquí. Pero haciendo relación con una filosofía educativa, vamos a identificar comportamientos de la sociedad, determinar el significado de la enseñanza y los fines del por qué vas a enseñar en esta vida. De tal forma que filosofía estudia la forma del hombre. Filos, amor, fía, estudia del amor. Por lo tanto, filosofía es qué tipo de hombre es el que se quiere formar. La filosofía educativa es identificar cómo vamos a alinear a ese ser pensante, a ese ser razonable,
Así es la forma en que vamos a vincular la pedagogía y la filosofía con esa relación de un ser, un hombre, en el cual se tiene que formar, decía la filosofía, de manera razonable, de manera armoniosa. Para ello, la filosofía educativa consiste en la relación social, física, mental y moral de los alumnos para que se puedan incorporar de manera positiva a una sociedad, dar un punto de vista atractivo a la sociedad, construir un lema social que responda a las necesidades de tu contexto. ¿Cómo está eso? Vamos a identificar que debemos de ser moralmente justos. Que moral es identificar las cosas buenas y malas de las cosas que pasan en la vida. Por eso, la filosofía educativa es que el alumno o que el ser humano se desarrolla de manera buena, de manera positiva en la sociedad. A eso podemos tender a tener una relación de la filosofía educativa. A identificar cuestiones y temas sociales, porque existen muchos temas sociales, pero que al final cuestione aspectos buenos y malos y que tenga la base para que él pueda generar su propio juicio, su propio criterio, su propio argumento. La segunda materia, antropología. Antropología como tal es el estudio del ser humano a través de un proceso biológico. Aquí, la antropología educativa es la ciencia que se encarga del estudio de las culturas y relaciones y costumbres de aprendizaje de la sociedad. ¿Cómo aprendes una religión? ¿Cómo aprendes hábitos y costumbres? ¿Cómo aprendes tradiciones y festividades? Eso refiere a antropología. Por lo que la antropología estudia nuestro presente y nuestro pasado, cómo lo hacemos y cómo lo hicimos, pero de manera pedagógica o de manera educativa. Ay, Dios, estoy pachurrando mucho. La pedagogía, la antropología pedagógica, o aquí lo pusimos como antropología filosófica, resalta el punto de las veces que vamos a analizar la relación con los demás. Vamos a analizar la contextualización de costumbres, vamos a analizar la contextualización de tradiciones y el enriquecimiento que se da a través de etnias, a través de lenguajes, a través de vestimentas, a través de mentalidades, de visiones que se dan en la vida. Por ello, el tener una antropología relacionada con la pedagogía es el fenómeno de cómo se aprende con otras sociedades, qué aprendes de otros contextos en esta situación. Como tercera materia de relación está la sociología. Sociología como tal es el comportamiento de fenómenos dentro de una sociedad problemáticas. Pero sociología educativa trata fenómenos sociales que afectan a la educación. Desempleo, economía, deserción escolar. Esos son problemas sociales que afectan a la educación. Las guerras, los desplazamientos, las políticas, las situaciones industriales y revolucionarias son los que afectan la forma de la enseñanza. Y eso afecta directamente a la sociedad y el estar afectando a la sociedad me afecta a mi aprendizaje. Es por ello que la constante situación de evolución religiosa, política, social, cultural, económica, afectan a mi educación. Y no es lo mismo la guerra de Estados Unidos con Irán, y no es lo mismo la guerra de Ucrania con Rusia, pero son problemas sociales y que al final me afectan como ser humano. Y como ser humano me afectan y me cuestionan mi aprendizaje, me lo inquietan, me lo desmoronan, me lo alteran y está afectando mi educación y se convierte en un fenómeno educativo. Y ese fenómeno educativo lo relacionas con la sociedad. Por eso es la vinculación con la sociología. Casi para finalizar, voy a tener a la psicología educativa.
En esta parte vamos a estudiar el comportamiento que tienen los alumnos o los seres estudiantes dentro y fuera del contexto educativo. Las diferentes etapas psicomotrices, psicomentales que va a atravesar un ser humano para poder identificar temas, para poder comprender la complejidad de su relación. Aquí, en este punto, se estudia la relación de la escuela, los amigos, la familia, el contexto de la comunidad en mi aprendizaje. Porque el comportamiento es diferente el cómo me comporto yo solo a cómo me comporto con mis hermanos, cómo me comporto con mis mejores amigos y cómo me comporto en un adulto. Y ese comportamiento va a hacer que mi aprendizaje tenga diferentes variaciones. El que dentro de un salón de clases con ciertos amigos me la paso periqueando, platicando y no me apuro. Pero en casa soy una persona callada, tímida y reservada y que al final hago las cosas. Es la vinculación que hay con las mismas sociedades, sí, pero a través de su conducta, a través de su mentalidad. Eso es la psicología educativa. Y finalmente, economía. Bueno, es una relación de estatus financiero. Sí, porque es una inversión la educación. Y la inversión, a cuánto le vamos a invertir en la escuela, es un factor importante. Inviertes en tecnología, inviertes en necesidades básicas, inviertes en gustos. Pero la inversión educativa la dejas al final, la dejas a la deriva, a lo que puede dar el sistema, a lo que puede dar la vida. Esta es la relación en cómo el capital puede negociar, mejorar o afectar las condiciones de vida de los demás. Así, esta condición financiera hace que la educación tenga un fenómeno, la inestabilidad económica. Y en esa inestabilidad económica pueden encontrarse diversas ciencias auxiliares con la pedagogía para entretener o entrelazar un fenómeno. Porque el crecimiento económico fluye, porque el estancamiento económico está, porque las carencias financieras se tienen. Y al final, mi educación sigue siendo un juego. Y no sé si le voy a dar más porcentaje, menos porcentaje o ni siquiera le agrego un porcentaje. Y esto hace que tenga un incremento en la educación o tenga una deserción o tenga una escasez educativa. En la economía aquí lo menciona, que dice aquí, esta disciplina nos indica cómo se va a clasificar el capital que se destinará a la educación. Aquí es un factor importante. ¿Cuánto le vamos a invertir nosotros del sector privado de manera personal a la educación? Libros, mochilas, cuadernos, útiles, instalaciones si me toca pagar en escuela particular como la universidad. Pero es así como cada una de las áreas, de las ciencias, de las situaciones se relacionan con la pedagogía. Porque todos necesitamos enseñanza, todos necesitamos aprendizaje. Y al final la relación se da, pero hay que buscar la manera en cómo lo relacionamos. Y hay que buscar la manera en cómo enseñamos. Porque eso es la dimensión pedagógica y esto es la relación pedagógica. Si observas, todo se relaciona a educación, todo se relaciona a enseñanza, todo se relaciona a aprendizaje. Que al final el aprendizaje, la enseñanza, va a considerarse por cómo es el maestro, qué es lo que hace el maestro, la forma en que lo vas a implementar, las ciencias que las van a ayudar. Y con ello implementar lo que mencioné al punto, una meta, un objetivo, un PDA para que podamos desarrollar algo en el futuro. Chicos, hasta aquí la clase. Revisa tareas en plataforma, revisa las diapositivas, revisa los videos que te dejé. Suerte y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.